una vida o una conducta digna del llamado. Yo quiero que leamos este pasaje. Estaremos ya terminando el capítulo 1 de Filipenses. Y la escritura dice así, Filipenses 1, versículo 27 en adelante. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Vamos, ¿les parece orar? Y que el Señor nos ministre esta tarde. Dios, Padre eterno, gracias por este día. Te damos muchas gracias, Dios, porque en tu infinita gracia, misericordia, tu infinito plan, tu conocimiento eterno, infinito, a ti te plació, Dios, habernos dejado estas preciosas palabras como instrucción, Señor, que si bien fueron escritos hace ya varios cientos de años, hoy nosotros, Señor, seguimos siendo edificados, seguimos siendo vivificados por el poder de esta palabra, tu palabra. Señor, entendemos y creemos que la palabra es inspirada y es útil. Señor, hoy queremos y oramos, Señor, que en nuestras vidas esta palabra, Señor, sea personal. Esta palabra ministre, edifique. Obra en mi hermano oyente. En aquellos que escucharán más tarde, rogamos también el mismo efecto poderoso, porque es tu palabra, Señor. Obra, Señor, y edifícanos. Espíritu Santo, toma tú el control y dirige este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos un poquito de motivos, resoluciones de vida y veíamos cómo Pablo, él se sentía gozoso, ¿sí, verdad? Se sentía gozoso y con mucha confianza de que él podría estar ministrando, sirviendo y que contaría con la oración de sus hermanos y hermanas. Eso es bueno, hermanos, cuando usted y yo servimos, y créame, a mí personalmente que me toca compartir pues cada semana o cada vez que me toca, saber que cuento con hermanos, hermanas que están orando. Eso es de mucha ayuda, ¿sí? Porque sé que no estoy solo y sé que hay hermanos que me apoyan, ¿verdad? Hermanas que me apoyan. Pero más poderoso y aún, ¿verdad? Añadiendo a esto, el Espíritu Santo está con nosotros. Sí, entonces nos acompaña, ¿verdad? Cuando estamos ministrando y bueno, podemos estar contentos y con confianza, ¿sí? Veíamos que Pablo decía, me encuentro en un dilema, o vivo o muero, ¿verdad? Su vida pendía de un hilo, ¿verdad? Por la situación en la que él se encontraba, y él decía, pues por un lado yo preferiría morir, porque el morir representa estar con Jesús, con mi Señor, mi Salvador, pero decía, pero me es más provechoso, o le es más provechoso a ustedes que yo siga vivo, ¿verdad? Y esa al final es su resolución. Pablo deja claro que él está seguro que pues tiene que vivir un poco más porque necesita más servicio a sus hermanos, ¿verdad? Él al escribir estas cartas, usted se da cuenta cómo se derrama su corazón ahí y expresa gratitud, amor. Muchas de las cartas usted y yo vemos que pareciera que Pablo le encantaría y en ocasiones le urge estar ahí, pero a veces no es posible. En este caso no es posible, ¿verdad? Porque se encuentra preso. Pero sin embargo, pues gloria a Dios por las cartas, ¿verdad? Que había oportunidad. Hoy tenemos otros medios de comunicación en vivo, ¿verdad? Podemos estar comunicando con quien amamos, pero mire, gloria a Dios por estos medios. Y hoy estos medios que se usaron hace muchísimo siguen bendiciendo nuestras vidas. Y yo quisiera empezar esta tarde con una introducción usando uno de los libros, comentarios que he estado usando para preparar los estudios, y es
el comentario del hermano Steven Lawson y les he platicado que este hermano usó una serie de Filipenses para despedirse de su iglesia. Entonces Filipenses es una buena carta para este objeto. Y dice así, escuche: para aquellos que reciben este evangelio, escuche esto, tiene o siempre tiene un precio alto. Cuando alguien cree en Jesucristo y recibe su justicia y el perdón de los pecados, este acto de fe salvadora requiere un profundo examen de conciencia y una abnegación radical. Este paso de fe requiere un compromiso supremo con el señorío de Cristo. Sí, esto nos dice, no es cualquier cosa, ¿verdad? Cuando usted y yo venimos a Cristo. Hoy mucha gente dice haber aceptado a Cristo, pero no vive una vida o no lleva una conducta digna del llamado. Entonces es muy diferente. Y vea, voy a continuar. Dice, a quienes abrazan el evangelio les costará todo. ¿Sí? De hecho, este hermano Steven Lawson tiene un libro que se llama así, costará todo. O te costará todo. Se requiere voluntad y conciencia para sufrir la oposición de Satanás y la persecución del mundo. Todo verdadero creyente debe estar dispuesto a soportar el reproche, el ridículo y el rechazo. ¿Sí? Un seguidor de Cristo debe reconocer que todo lo que tiene pertenece a su maestro. Deben estar dispuestos a renunciar a su popularidad, placeres y posesiones terrenales. Un discípulo debe estar dispuesto a recibir calumnias, vergüenza y sufrimiento por el evangelio. Este es el alto costo del discipulado y su precio nunca debe estar o estará rebajado, ¿verdad? Hoy vemos ofertas aquí y allá, pero aquí no. Y quien te ofrece un evangelio rebajado, pues no es el evangelio. ¿Sí? Así de sencillo y claro y directo. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Habíamos pensado cómo es realmente seguir a Cristo? Creemos o pensemos, ¿verdad? ¿Cómo andamos aquí? ¿Estamos viviendo a la medida o a la manera o una vida o una conducta digna del llamado? Yo quisiera que a la luz de esta escritura, de este pasaje, meditemos nuestras vidas y lejos de condenarnos, ¿verdad? Porque la palabra hoy no nos condena, no es la intención que usted sienta condenado. La intención es que usted y yo nos sintamos pues agradecidos con Dios, ¿verdad? Que Dios nos habla y nos ama y que como nos ama, pues nos da palabra directa, clara, ¿verdad? Porque lo necesitamos. Si Él no nos amara, no nos hablara así de claro. Y yo estos días he estado leyendo, doble vez me toca estar leyendo Proverbios, ¿verdad? En los dos planes están coincidiendo Proverbios y habla mucho, ¿verdad? Del padre que ama a sus hijos o que ama a su hijo, lo disciplina, ¿verdad? Pues toma la vara y pues literalmente, ¿verdad? Tiene que, y pues es porque lo ama, ¿verdad? Y porque quiere que ese hijo crezca y sea sabio. Entonces nuestro Padre Celestial nos ama y nos disciplina, nos enseña y nos habla directo, ¿sale? Entonces, esta escritura nos va a enseñar tremendas cosas, así que prepárese, yo creo que Dios nos va a hablar, ¿sí? ¿Sí, amén? Número 1, voy a poner el primer título. El primer título está bien sencillo, primero. Y dentro de él voy a hablar tres cosas, ¿verdad? Pero primero, ¿verdad? El título quedaría muy largo si pusiera las tres cosas ahí en el título. Entonces, primero, y yo le voy a ir diciendo número 1, número 2, número 3, ¿sale? Primero, vamos a considerar lo siguiente. Hay algo que vaya, aquí en el texto, si usted se da cuenta, ¿verdad? Nuestro título dice una conducta digna del llamado. Y primero, hermanos, yo lo que quiero decirles es esto. La conducta del cristiano es importante. Ese es el primer punto. Si está notando, primero, la conducta del cristiano es importante. La conducta del cristiano es importante. Hay gente que dice que no importa, tú puedes vivir como tú quieras, mientras vayas a la iglesia cada domingo, pero no es así. Nuestra conducta es importante, porque la gente allá afuera nos está observando. Entonces tenemos que considerar. Y
Y vamos a ir directo a una palabra griega. Es politeuste. Politeuste. Esta es zeta. Entonces esta suena como T. Como si fuera D, pero también T. ¿Sí? Entonces, ¿esa palabra qué significa? Vamos a ver. Bueno, esta palabra así de sencilla significa comportarse como ciudadanos. Esa es esa palabra. Politeuste. ¿Sí? Y bueno, la conducta es importante. Y esta palabra nos enseña que, hermanos, nuestro comportamiento debe ser de tal manera, de tal manera que represente fielmente al reino al que pertenecemos. Usted y yo sabe a cuál reino pertenecemos, ¿verdad? Al reino de los cielos, al reino de Dios, ¿sí? Al reino de Jesucristo. Entonces nuestra conducta tiene que representar a este reino al cual pertenecemos. Más adelante Pablo les va a decir a los hermanos, ahí en Filipenses 3:20, si usted se fija rápido, Filipenses 3:20, él les deja claro esto, mire, escuche, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo dice, mire, estamos aquí en la tierra, sí, pero nuestra ciudadanía está arriba, ¿sí? No somos de este mundo, Jesús también lo dejó muy claro. ¿Sale? El servicio, mire, por lo tanto, nuestra conducta tiene que ser propia o de acuerdo a un verdadero ciudadano del reino de Dios. Cuando nos conducimos tenemos que representar fielmente al reino al que pertenecemos. Y bueno, el llamado hoy y la exhortación conforme avanzamos es esta: vayamos viendo cómo andamos en esto, ¿no? Nuestra conducta. El servicio, dice el pastor Sinclair Ferguson, dice, el servicio consistente del cristiano está basado en el principio de una vida digna del llamado del Evangelio. ¿Cómo es esto? Todo servicio que usted y yo presentamos, no solo en la iglesia, ahí en su trabajo, en la escuela, en su casa, el servicio que usted y yo prestamos debe estar basado en este principio, de que tenemos que vivir una vida digna del llamado. ¿Sí? Del llamado al Evangelio. ¿Sí? Entonces usted y yo hemos sido llamados al Evangelio de Jesucristo. Aquí nos dice, ¿verdad? Pablo le dice a los hermanos, si se fija otra vez 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces cuando usted sirve un plato de comida a alguien, piense, usted es ministro, usted fue llamado a llevar el Evangelio. Yo fui llamado a llevar el Evangelio. Soy ministro del Evangelio. Entonces, ¿cómo serviría un plato de comida un siervo de Cristo? ¿Cómo lo haría? Y usted piense, ¿lo estoy haciendo así? No significa que va a ir recitando textos cuando lleva el plato, ¿no? ¿Verdad? Es nuestro carácter. Por algo usé esa palabra, conducta. ¿Cómo nos comportamos? ¿Sí? A veces se dice, ¿verdad?, que hay maneras de comunicar más eficientes que las palabras, ¿verdad? Nuestro mismo porte, nuestra reacción ante ciertas circunstancias, ¿verdad? A veces no necesitamos ni hablar, ¿verdad? Pero nuestro rostro dice mucho, ¿sí? No podemos decir que somos siervos de Dios o que amamos a Dios y llevar una doble vida, ¿sí? Por ejemplo, una vida en la iglesia, otra en el trabajo, otra en la escuela, ¿verdad? Y la manera en cómo nos conducimos, hermanos, muestra más muchas veces que las palabras. Porque se acuerda, Jesús dijo que nosotros fuimos llamados a ser luz. Sí, y si usted y yo pensamos un momentito, la luz contrasta de manera tremenda la oscuridad, ¿verdad? Un lugar oscuro prende una luz, ¡pum!, se va a la oscuridad, ¿verdad? En cuanto menos se acuerda, usted ni alcanzó a ver cuándo se fue, ¿verdad? Porque de manera instantánea. Y eso lo usó Jesús para decir qué somos y qué debemos ser. Nuestra vida tiene que contrastar, ¿verdad? Tiene que ser muy diferente. Ahí en Mateo 6, yo quiero que usted vea. La gente, hermano, va a ver la luz de Cristo en usted, en mí.
Jesús dijo, por vuestras buenas obras. Cuando hacemos cosas buenas, ¿verdad?, la gente ve esa luz. Entonces eso tiene que verse, no es algo que batallan para encontrar. Se tiene que ver, palpable, ¿sí? En Mateo 6, 14 al 16, voy a leerlo, dice así la escritura. No, ese no es. ¿O sí? Espéreme. Creo que... Deme un segundo. A veces mis manos escriben otra cosa, pero es 5, no es 6. Ajá, es Mateo 5. Sí, Mateo 5, 14 al 16. Bueno, si ya puso el 6, póngale ahí -1, ¿verdad? Ya queda. Bueno, perdóneme. 5, 14 al 16 de Mateo. Dice así la palabra de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de un mueble, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Escuche esto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo alumbramos? ¿Cómo la gente nota la luz de Cristo en nosotros? Pues con nuestras buenas obras. Recordemos que las buenas obras no son para ganar nuestra salvación, esa ya está ganada. Nuestras buenas obras son fruto de lo que ya ha sido ganado, ¿sí? Fruto de esa vida, de esa comunión con Cristo, fruto de esa ciudadanía a la cual usted y yo pertenecemos. Mire, Steven Lawson dice, el cristiano no tiene margen para vivir de otra manera. Deben comportarse de una manera que honre al Evangelio y por lo tanto vivir de manera distinta y diferente a todo el mundo. Deben modelar el mensaje. ¿Sí? El mensaje. Entraron al reino cuando entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Sí? Entramos a ese reino y por lo tanto a partir de ese momento nuestra vida debe reflejar el reino. ¿Sí? Cuando Pablo escribe a Timoteo le dice estas palabras. Ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. En palabra, y escuche, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero ahí está conducta, 1 Timoteo 4:12. Entonces vea, número 1, primero vamos a entender esto, la conducta del cristiano es importante, ¿sí? Yo creo que nos quedó claro, es importantísimo la conducta, ¿sí? Entonces no podemos prescindir y decir, pues mira, no pasa nada. Sí pasa, ¿sí? Hoy tenemos escenarios, casos donde gente no viene a Cristo por una mala conducta de otro cristiano, ¿sí? Digo, yo seguido me encontraba con esto ahí con mis compañeros de trabajo. Me decían, es que, pero ¿por qué tú no haces esto, aquello, ¿verdad? Fiestas o temas de vicios. Me decía, ¿por qué tú no esto, ves? ¿Por qué no tomas, por ejemplo? Si yo conozco a una persona y él como si nada. Dije, bueno, pues mira, yo no lo conozco, pero yo no tomo y yo sigo a Cristo y pues no me conviene esto, ¿sí? Y por eso no lo hago, ¿sí? Entonces no todos van a ser igual, ¿sí? Entonces, pero pues nos ponen en apuros, ¿verdad? ¿Qué vamos a contestar? Mire, la buena conducta del cristiano no solo se presenta o se manifiesta en presencia de otros hermanos, ¿verdad?, sino también en ausencia de ellos. Entonces, primero, ¿verdad?, tengo un segundo punto. Ya hablé del primer punto que era la conducta del cristiano es importante. El segundo punto habla de en presencia o ausencia de Pablo. Así póngale. En presencia o ausencia de Pablo. Vamos a usar este ejemplo porque Pablo les dice a los hermanos, esté yo o no esté yo, les animo, les exhorto a que se comporten bien, ¿sí? ¿Sí dice así o algo así? Dice, solamente dice que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, escuche esto, sea que vaya a veros, que los esté viendo o que esté ausente. Entonces, este número 2 es en presencia de Pablo o en ausencia de Pablo. Ya lo decía y lo repito, la conducta del cristiano
o la buena conducta del cristiano no solo se manifiesta cuando estamos rodeados de hermanos, ¿verdad?, sino también cuando no están los hermanos. Porque sabe una cosa, yo quiero decirle, Dios siempre está, ¿sí? Dios siempre nos está viendo, ¿sí? Entonces aquí en la iglesia podemos decir, cantar y alzar nuestras manos, pero si allá en la casa dejamos todo eso y empezamos a gritar, ofender, lastimar gente, y pues esa no es una conducta digna del llamado, porque el llamado es aquí y afuera, ¿verdad? La Escritura nos dice que Dios nos está viendo en todo momento. En Salmos 139, 7 al 12. Salmos 139, 7 al 12 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Vea, este salmista le busca por todos lados. Dice: si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas, dice, no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, en todo lugar, hermano, Dios está, ¿sí? Aún en lo más profundo de nuestros pensamientos. Eso que estás pensando ahora, el Señor lo está viendo. Pablo conoce y reconoce que esta iglesia ha sido obediente. En Filipenses 2:12 les dice: aún en mi presencia y cuando no estoy, ustedes han sido obedientes. Pero les anima, sigan en esto. Sinclair Ferguson hace una pregunta y yo quisiera que la meditemos un momento. Mire, una pregunta, escuche, es algo extensa, pero ponga atención. Nuestra presencia en el culto y la oración, o nuestro apoyo en los diversos ministerios de nuestra comunidad, depende más de la presencia de líderes particulares o de nuestra fidelidad a Cristo. Voy a tratar de refrasear. Nuestro servicio, hermanos, aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, ¿depende de quién esté presente o depende de nuestra fidelidad a Cristo? ¿De qué depende nuestro servicio? ¿De quién está presente? Es que ahora está el presidente, no, o ahora está el líder, no, ahora sí hay que hacerlo bien, o que ahora está, no sé. O tenemos una visita especial, ¿verdad? Hay que portarnos bien. O nuestra fidelidad nuestra fidelidad a Cristo es la que nos conduce. Eso debería ser, ¿verdad? Esto último. Que nuestra fidelidad a Cristo, hermanos, al llamado de Jesucristo, nos lleve a tener una vida digna, una conducta digna, ¿sí? Miren, hermanos, suena estricto o fuerte, pero estamos bajo la obligación de vivir de una manera consistente a la palabra de Dios. Estamos bajo una obligación, ¿verdad?, de vivir consistente a la palabra que gobierna. La palabra de Dios gobierna al pueblo de Dios, hermanos. Por lo tanto, pues hay que obedecerla. Somos pueblo de Dios, hay que obedecer. El problema es que a veces queremos llevar la vida a nuestro antojo, a nuestra manera, y no funciona. ¿Sí? No funciona. Hay una rebeldía embebida en todos nosotros, ¿verdad? No le estoy diciendo que yo no, todos tenemos una rebeldía ahí que se opone. ¿Se acuerda la palabra ahí en Gálatas 5? Nos habla de un conflicto entre el espíritu y la carne, ¿verdad? La carne no quiere. Y hay un conflicto, pero usted y yo, ¿verdad?, que somos creyentes en Jesucristo, que hemos sido llamados con un llamamiento santo, tenemos la obligación. Vea, Santiago 1. Santiago 1, 22 al 25, escuche, ahí, ¿qué nos dice? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿qué dice? Es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se le olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Escuche esto, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Queremos ser bendecidos, prosperados en lo que hacemos, hermanos? Hay que ser hacedores de la palabra. Ahí radica nuestro éxito, ser hacedores de la palabra. Nuestro éxito, nuestro llegar a la meta. De otra manera, pues vamos a estar ahí, sube y baja, ¿verdad? La manera en que vivimos debe ser consistente con lo que decimos creer. De lo contrario, hermanos, si no vivimos lo que decimos creer, estamos contradiciendo la palabra. ¿Sí? Y acuérdense otra vez, esto no solo en el contexto de la iglesia, también afuera, porque somos la luz del mundo, somos luz. Entonces ya vimos, número 1, la conducta es importante. Número 2, en presencia o ausencia, póngale ahí de quien usted reconozca, pero aquí pusimos el ejemplo de Pablo, en presencia o ausencia de Pablo, puede ponerle en presencia o ausencia de alguien importante, humanamente hablando. Entendimos que Dios siempre está, así que tenemos que portarnos bien, siempre, ¿verdad? Porque Dios siempre va a estar. Y número 3, aquí dentro, la conducta del cristiano es oída. ¿Sí? La conducta del cristiano es oída, porque Pablo aquí les dice a los hermanos, sea que yo vaya o que ustedes, o que no esté, que esté ausente, dice, oiga de vosotros, que están firmes. ¿Sí? Sea que esté o no esté, que yo escuche, que van bien. ¿Sí? Aquí Pablo está enfatizando, conforme el texto, en una doble ciudadanía, hermanos. Porque quiera o no, usted y yo tenemos ahorita esa doble ciudadanía. Pero si bien decimos y bíblicamente tenemos de que somos ciudadanos del reino de Dios, pero humanamente somos ciudadanos mexicanos, ¿verdad? Yo creo que aquí todos somos mexicanos, ¿verdad? Entonces pertenecemos a un pueblo, ¿sí? Pero Pablo les deja a los hermanos claro, hermanos, ustedes, por ser parte del Imperio Romano, pues son ciudadanos romanos, está bien. Pero también él les deja claro que dice, ustedes son ciudadanos del reino en virtud de su fe en Jesucristo y su incorporación a esta comunidad de creyentes. ¿Sí? Acuérdense, la gente nos está observando, ¿sí? La gente nos está mirando, hermanos. Nuestras acciones, nuestros gestos y aún nuestras decisiones. La gente también escucha nuestras palabras, cómo hablamos. Hermanos, Pablo sabía del testimonio de esta iglesia, ¿sí? Por eso le digo yo este subtema, la conducta del cristiano es oída, ¿verdad? Otros están escuchando de usted y de mí. Fuera bueno o malo, Pablo estaba escuchando cómo andaban los filipenses. Epafrodito fue a visitarlo. Y Epafrodito le dio el reporte de cómo están los hermanos allá en Filipos. Entonces, la conducta se llega a conocer, ¿sí? En otro contexto, sobre el propósito de la luz, Marcos 5:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Verdad? Todo, hermanos. Aún esas cosas más escondidas que tenemos, tarde o temprano salen. ¿Sí? Entonces, tenemos que meditar nuestros caminos, ¿verdad? Y la intención de esto es que primero analicemos cómo andamos y que analicemos de tal manera que entendamos que la conducta sí es importante, hermanos, porque la gente nos está observando. Y más importante, Dios nos está viendo, ¿verdad? Entonces, bueno, dicho esto, ahora sí vámonos al punto número 2. Y es que el punto número 2 es, adivine, segundo. No se crea. No, ya va a tener otro nombre. Una conducta digna. Aquí nos vamos a poner, ya es el que se va al tema central, es una conducta digna del Evangelio de Cristo.
Vamos a ver ahí los versículos 27 al 28. Mire, a partir de este momento, yo voy a dar algunos puntos, sobre todo, por ejemplo, aquí voy a dar 1, 2, 3. Pero a partir de este momento voy a usar una numeración alterna, así que ahí lo voy a poner un poquito. Es bueno a veces cambiar la dinámica para que usted también organice sus ideas y logre relacionar las ideas. Pero mire, el autor que me ha gustado, que he estado usando mucho, este hermano Steven Lawson, él hizo una lista de 5 cosas que representan esta conducta digna del Evangelio. Sí, entonces yo no las llevé así, ¿verdad? Yo las llevé de otra manera. Pero voy a tratar de asociar mis temas con el número o la numeración que el hermano da, ¿sale? Entonces sí que ponga mucha atención, ¿sí? Entonces vamos a ver de Steven Lawson 5 maneras en cómo al final las voy a repetir para que las vea, pero 5 maneras en cómo el cristiano vive una vida o lleva una conducta digna del llamado. ¿Sí? Y esto es importantísimo porque aquí en esta sección, hermano, nos vamos a dar cuenta cómo debemos vivir, ¿sí? ¿En qué consiste vivir o tener una conducta digna? Usted se va a dar cuenta de algo bien interesante y aquí Pablo lo deja súper claro, ¿sí? Y aquí, a partir de aquí, yo empiezo a poner también letras griegas, ¿sí? Entonces, palabras. Aprovecho y comentarles, uno de mis profesores que tuve, ellos tienen una página en internet que si le interesa esto del griego, puede usted aprender también. Busque así, dosisdiariadegriego.com, creo que así se llama, dosisdiariadegriego.com. Y es el doctor Cabrera, fue uno de mis profesores, y bueno, ahí tiene contenido muy bueno, ¿sí? Entonces, si le interesa, ahí puede aprender. Yo he aprendido con ellos un poquito, ¿verdad? Sí tiene su chiste, pero bueno, ahí tiene algo. Recursos extra. Sí, mire, voy a empezar con esta primera palabrita. Antes de que la escriba, le va a poner el primer punto porque es parte del primer punto. Ay. Esa palabra dice esteco. Esta es como si fuera una O larga, es omega, ¿sí? Y esta es eta. Esta es, como suena como ei, ¿sí? Es como si dijera, esta es una S, ¿sí? Esta es una T, esa no hay falla, ¿sí? Pero esa palabra, ¿qué significa? Vamos a ver. Antes de eso, ¿qué les dice primero Pablo ahí en el versículo 27? Ya se acuerda, dice, hermanos, dice primero que nada, algunas versiones dice, o solamente compórtense como es digno del Evangelio para que sea que vaya a verlos o esté ausente, oiga de vosotros, número 1 aquí en este primer punto, que estéis firmes en un mismo espíritu. ¿Cómo es una conducta digna del Evangelio? Firmes en un mismo espíritu. Número 1 ahí, o inciso A, como lo esté colocando ahí, firmes en un mismo espíritu. ¿Sí? Hermano, una conducta digna del Evangelio, o digna del llamado del Evangelio, es que están firmes. Pero yo quiero que note algo bien interesante, y lo va a ver usted a través de los puntos. Y es que Pablo está diciendo, hermanos, lleven una conducta digna del llamado. Y le dice, si voy o no voy, quiero escuchar que ustedes están firmes en un mismo espíritu. ¿Qué se da cuenta usted ahí? No está hablando en singular, está hablando en plural. El llamado al Evangelio, hermano, no es individual, es corporal, como iglesia. Hay evangelistas que Dios los usa tremendamente, gloria a Dios por eso.
pero al final de cuentas ellos son parte de una iglesia local y su servicio, su alcance, bendice a la iglesia local, ¿sí? Así debe ser. Hay muchos que no están bajo ese patrón bíblico, porque es bíblico, ¿verdad? Porque Dios en su gracia ha dado ministerios, dones a la iglesia, pero es para que se edifiquen, ¿verdad? A sí mismo. Hay mucha gente que está fuera del cuerpo y dice ser evangelista, ser profeta, ser sabe cuánta cosa, pero está fuera del cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Pues para el cuerpo nada, ¿sí? Aparentemente gana almas, pero así como las gana se pierden, ¿sí? Porque no está siendo parte del cuerpo, ¿verdad? Por eso es súper importante. Entonces cuando Pablo dice, hermanos, hay que llevar una conducta digna del Evangelio de Cristo, es un trabajo unido, juntos, ¿sí? Es un trabajo de corporación o de comunidad, voy a usar mejor esa palabra, comunidad. ¿Qué significa esta palabra? Voy a empezar ahí. Esta palabra significa perseverar, estar de pie, estar firme. Es la palabra que se usó ahí. ¿Sí? Entonces, número uno, hermanos, cuando habla de una conducta digna, firmes en un mismo espíritu. Y ahora empieza la numeración de Steven Lawson. Número uno en él, o en sus 5 categorías o 5 maneras, permanecer unidos. ¿Sí? Entonces puedo ponerle SL, si quiere no batallar. SL.1 es permanecer unidos. Una conducta digna del Evangelio, pues los hermanos están unidos, ¿sí? Voy adelante, mire, la unidad aquí es la de esforzarse, luchar lado a lado, hombro a hombro. Y aquí este autor, William Hendrickson, él decía, como esos gladiadores, cuando tenían un enemigo común, ¿sí? Había ocasiones que hay en los coliseos, en estos lugares donde se llevaban a cabo estos grandes espectáculos, donde los gladiadores, ¿verdad?, luchaban en equipos, ¿sí? Entonces en equipo tenían que vencer al enemigo que se les presentaba. Entonces pues tenían que trabajar juntos con estrategia para vencer. De otra manera, si no estaban juntos, si no trabajaban juntos, pues perdían, ¿sí? Entonces cuando habla esta palabra se usaba mucho para esto, de estar unidos, firmes, ¿verdad?, bien posicionados. Otras versiones de este texto, ¿verdad?, en nuestra Reina Valera dice firmes en un mismo espíritu. La traducción lenguaje actual dice que estén muy unidos. La palabra de Dios para todo dice que estén firmes en el espíritu, ¿sí? Aquí el sentido que nos da Reina Valera, ¿verdad?, como dice, firmes en un mismo espíritu, ¿verdad? Nos da un sentido que haya una especie de un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo objetivo. Pero la Biblia, palabra de Dios para todos, usó que estemos unidos en el espíritu, ¿verdad? Y espíritu lo puso con mayúscula. Y es que cuando nos ponemos a pensar, hermanos, la unidad de la iglesia depende del Espíritu Santo, ¿verdad? De otra manera, pues no funciona. ¿Sí? Entonces es el Espíritu en nosotros que nos hace vivir unidos, ¿verdad? Por eso a veces ayuda o enriquece el tener varias versiones, ¿verdad?, porque nos ayuda a entender mejor. Pero entonces yo veo 2 cositas aquí rápido. Mire, primero hay una exhortación a que vivamos en unidad. Tal como en una ocasión Pablo también se lo dijo a los hermanos en Éfeso, ¿verdad? ¿Quiere ver conmigo Efesios 4? Efesios 4, versículo 1 al 6, escuche esto. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, escuche otra vez aquí, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Es esto mismo. La vocación, llamado, es esto, ¿sí? Que andéis como es digno, ¿verdad? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Vea, se habla de un plural, no de un singular. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿verdad? Lo deja súper claro, ¿verdad? No queda duda ahí de que si hay uno es un Dios, si hay uno es un espíritu, si hay un Señor es el Señor Jesucristo, pero este es Señor de todos, ¿sí?
Entonces no es Señor de los que están en México, los mexicanos, no, de todos, ¿verdad? De todos, gloria a Cristo por esto. La otra cosa que entendemos acá es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Para vivir una vida firme en un mismo espíritu se requiere la ayuda del Espíritu Santo. Sí, y es fundamental. Sin Él, sin el Espíritu Santo, no puede haber unidad en el cuerpo, hermanos. Sí, no puede haber unidad. Y si usted y yo vemos, está en la Biblia registrado desde Hechos capítulo 2. ¿Sí? Estaban juntos, unánimes, orando, y vino el Espíritu Santo. ¿Sí? Y a partir de ahí usted se da cuenta que esa iglesia que fue vencedora, que logró grandes hazañas, que continúa hasta hoy, es esa iglesia que está unida, ¿sí? Que vive, como dice aquí, firme en un mismo espíritu. El principal llamado o vocación del creyente es para que se ejerza en comunidad, hermanos. Si bien, mire, cada miembro, ¿verdad? Tenemos dones, tenemos ministerios, ¿verdad? Habilidades, maneras de trabajar, cada miembro específicos. Estos deben ser y usarse para la edificación, fortalecimiento y crecimiento del cuerpo, de la iglesia, ¿sí? Entonces eso de querer, no, porque hoy está de moda esto, ¿verdad? No, tú puedes vivir sin ir a la iglesia, pues conéctate ahí a tal iglesia en vivo y sin problema, puedes seguir adelante así. No, hermanos, eso no es bíblico, ¿verdad? Se ha puesto de moda, ¿verdad? Después de la pandemia se puso más de moda. No es así, así no funciona la iglesia, ¿verdad? Por más que lo quieran vender y ponerle anuncios de una y otra manera, no es iglesia eso, ¿verdad? Sabe qué será, pero no es iglesia. Digo, si nos vamos bíblicamente, ¿verdad? Digo, yo no estoy queriendo contradecir o criticar a otros, pero bíblicamente, ¿verdad? Debe haber comunión, ¿sí? Debe haber comunión, y esa comunión es en persona, ¿sí? En persona, ¿sí? Digo, gracias a Dios por los medios digitales, pero no es la regla. El llamado al Evangelio de Cristo no es para llevarse de manera aislada. Por lo tanto, hermanos, es una responsabilidad de todo miembro contribuir con sus dones y ministerios. Pero también cada miembro, hermano, tiene que contribuir con esta unidad, con firmeza, ¿verdad? Como dice aquí, que vivamos firmes en un mismo o con un mismo espíritu. Y esto, hermano, cuando hablamos de estar firmes en un mismo espíritu, pues hablamos de una conducta digna. ¿Cómo vamos a vivir en esa unidad de un mismo espíritu? Pues viviendo una conducta que honra a Dios, ¿verdad? Una conducta digna de este llamado. Eso nos unifica o nos hace ser uno también, ¿sí? Y es por eso que hemos trabajado tanto y orado, hermanos, estos poco más de 4 años, ¿verdad? Que estudiamos, que aprendimos muchas cosas, mucha teoría, podríamos decir de una manera, pero es con ese propósito de formar una base sólida para que cuando vayamos afuera seamos uno, ¿verdad? Y que vayamos con una misma visión, un mismo objetivo. Ya estamos ahí. Todavía no, nos falta mucho, pero tenemos una buena base, un buen fundamento y queremos seguir, ¿verdad? En esto, para que nos mantengamos firmes, hermanos, ¿sí? Porque acuérdese, tenemos que vivir una vida o tener una conducta digna, ¿sí? Digna del reino al que usted y yo pertenecemos, digna de esos siervos del Rey, del Señor que nos sacó de tinieblas. Y nos llamó, acuérdese otra vez, a luz. Somos llamados a ser luz. Entonces, la segunda cosa acá ya vimos. Número 1, que estén firmes, ¿verdad? Firmes con un mismo espíritu o en un mismo espíritu. La segunda cosa dentro de este punto es combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Sí? Sí dice ahí, versículo 27 al final. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, que juntos combatimos. Estamos en una batalla, ¿se acuerda? Y esta batalla, acuérdese otra vez, no estamos solos, ¿verdad? Por eso yo insisto en esto, no luches solo, ¿verdad? Estamos batallando con una circunstancia, algún problema, hermanos, no luche solo, tiene una familia. Entonces eso es súper importante. Es parte de ser de esta familia, del cuerpo de Cristo. Sí, voy a anotar una nueva palabra aquí.
Y aquí voy a subrayar un pedacito aquí, porque es importante. Lo voy a leer, es sunathleu. ¿Sí? Sunatleo, póngalo ahí si gusta. Sunatleo, para fácil. ¿Sí? ¿Cómo dije? Sunatleo. Esta palabrita está dividida en dos. ¿Se acuerda del español? Existe una cosa que se llaman preposiciones. ¿Sí? ¿Sí? Pues resulta ser que esta primera palabra, sun, es una preposición. ¿Sí? Es una preposición que indica con o junto. ¿Sí? Con o junto. Y le voy a leer esto, a ver si le suena. Athleo. ¿A qué le suena eso? Athleo. ¿Qué? Atleta. De aquí viene atleta. Es athleo. ¿Sí? Entonces, si unimos junto con atleta, como que dice, ¿cómo está eso? Pues mire, esta palabra, sunathleo, significa luchar en compañía o combatir unánimes, que es lo que estamos viendo ahora. Eso es esa palabra, ¿sí? Combatir unánimes, juntos. ¿Sí? ¿Cómo ve? Qué bonito, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Palabras que usted y yo conocemos, ¿de dónde vienen? ¿Sí? Mire, ¿se acuerda que usted lleva otra numeración de Steven Lasson? Entonces póngale SL.2 si quiere. Él puso a esta, le llamó esforzarnos juntos. ¿Sí? Entonces, esforzarnos juntos. Ok, hermanos, recordemos otra vez esto, lo hemos hablado antes, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la Escritura, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Sí? 2 Corintios 10, 4 al 6. Pues resulta que en el cuerpo de Cristo tenemos lo necesario para combatir juntos. Gloria a Cristo. ¿Sí? Entonces nuestras armas, hermanos, no son pistolas, espadas, bombas, no. Son espirituales y dice, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y estas armas han sido dadas a la iglesia. ¿Sí? Voy a leer esta porción. Dice, luchar juntos por la fe cristiana, lo que estamos viendo ahorita, significa que debemos mantener una unidad en verdad, en la verdad, ¿verdad? Hablamos hace unos días, ¿verdad? Mensajeros de la verdad o fieles mensajeros de la verdad. Yo me maravillo cómo Dios nos ayuda a conectar todo esto, hermanos. Combatir juntos significa llevar un mensaje de verdad fielmente, ¿sí? Y hacerlo juntos. ¿Sí? Otra vez, es un trabajo de comunidad, no es un trabajo de uno solo, es de todos. Todos estamos centrados o estamos involucrados en esto, hermanos. Su unidad o la unidad de la iglesia debe construirse sobre la roca de la revelación divina. ¿Sí? Esta unidad que tiene la iglesia se fundamenta en la roca. ¿Se acuerda un texto que habla de esto? Mateo 7, 24. Dice la Escritura, del que oye estas palabras y las sigue o las obedece, será comparado a aquel que funda su casa sobre la roca. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de combatir juntos, hablamos de combatir por la verdad y hacerlo pues claramente obedeciendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Sí? Es interesante, hermanos, que otra vez, cuando vemos en la Biblia la lucha espiritual que libramos, en la mayoría de los casos lo menciona en plural. ¿Sí? ¿Sí? No, rara vez usted viste la armadura de Dios. No dice eso, ¿verdad? ¿Quién me ayuda a leerlo en Efesios 6? No dice, viste la armadura de Dios. No. ¿Cómo dice? Vestíos de toda la armadura de Dios. Lo hace un llamado plural porque es algo que se hace en comunidad, ¿sí? Velad y orad, ¿verdad? No te dice vela y ora,
No, velad y orad. Está hablando a un grupo de personas. ¿Sí? Entonces, cuán importante, ¿verdad? Casi siempre se habla en plural. Esto indica que necesitamos o nos necesitamos unos a otros, hermanos. Si usted se fija, por ejemplo, en Efesios 6, cuando Pablo lista la armadura de Dios, ¿sí? Él al final termina orando con toda oración y súplica, ¿verdad? Y dice, y también por nosotros. Pablo varias veces les dice a los hermanos que oren por él, por su equipo de trabajo, porque somos un cuerpo, hermanos, y combatimos juntos. ¿Sí? Acuérdese otra vez, el llamado de Jesús a que prediquemos el Evangelio también es un llamado a toda la iglesia. No es para una sola persona o un grupo pequeño, no, es para todos. Por lo tanto, hermanos, usted y yo luchamos juntos. ¿Sí? Traducción lenguaje actual en este punto que estamos hablando dice, luchamos unidos para anunciar la buena noticia. Palabra de Dios para todos dice, para lograr que otros crean en el mensaje. Y Nueva Traducción Viviente dice, por la fe, es decir, por la buena noticia. Usted y yo combatimos juntos, hermanos, otra vez, o combatimos unánimes por la fe del Evangelio. Número 2, ¿verdad? Que ya vimos. Número 3, vamos al que sigue. ¿Qué otra cosa evidencia una conducta digna? Ya vimos número 1 otra vez, repaso. ¿Qué evidencia una conducta digna del Evangelio de Cristo? Pues primero, número 1, firmes en un mismo espíritu. Número 2, combatiendo unánimes por la fe, ¿sí? Por la fe del Evangelio. Y número 3, otra cosa que caracteriza esta conducta digna es lo que dice el versículo 28. ¿Qué dice? Y en nada intimidados por los que se oponen. Ese es el número 3. ¿Cómo es la conducta de aquel que ha sido llamado verdaderamente y que vive dignamente? ¿Verdad? Todos hemos sido claramente llamados, ¿verdad? Pero alguien que vive una conducta digna de este llamado es alguien que no se intimida, ¿verdad? Por la oposición. En nada intimidado por los que se oponen. ¿Se acuerda que usted lleva una numeración alterna? Póngale número 3 o SL, Stephen Lawson 3, santificados juntos. Es otra, él le llamó así a este punto. En nada intimidados a los que se oponen o santificados juntos. Mire, hermano, voy a decir esto. El llamado a anunciar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, quiero decirle una cosa. Seguramente, y se lo puedo firmar, que va a tener oposición. Sí o sí. Jesús la tuvo, los discípulos la tuvieron, la iglesia primitiva lo tuvo, y a través de casi 2000 años la iglesia lo ha tenido. Entonces no puede, o no podemos decir que en el 2024 ya no hay oposición para los cristianos. ¿Sí? El domingo usted va a ver o escuchar noticias misioneras y usted se va a dar cuenta que la proclamación del Evangelio sigue teniendo oposición, sí o sí. En menor o mayor grado, pero la va a tener. Así que cuando yo hablé el domingo que fuimos o salimos el 31 de marzo, ¿verdad? Si mal no recuerdo, yo hablé de esto, que el mensajero va a tener oposición, que va a haber gente que no va a querer también, y bueno, tenemos que seguir. Como dice aquí, en nada intimidados por los que se oponen. Mire, tal resistencia es esperada. Jesús nos dijo, Él nos dijo que Él nos escogió de este mundo y que por eso el mundo nos aborrece. Juan 15, 19. Jesús nos escogió, sí, de este mundo y por eso la gente no nos quiere. ¿Sí? Por eso nos aborrecen. Jesús lo dijo ya. Y Jesús también dijo, hermanos, que en el mundo tendríamos aflicción. Juan 16, 33. Entonces, si vamos bíblicamente, va a haber oposición, hermanos. Jesús ya nos lo dijo. ¿Sí? Y también Pablo lo afirmó ahí en Hechos 14, 22, cuando dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sí? Hermanos, si a veces digo textos muy rápido, dígame y lo repito. ¿Sí alcanzaron a notar los que dije? ¿Sí? Va. Estamos en un estudio bíblico, entonces puede con confianza.
¿sí? Juan 16:33 y Hechos 14:22. ¿Sí? ¿Sí? Con confianza. Mire, Pablo habla de estos opositores, pero habla de ellos de una manera muy fuerte, ¿sí? Y quiero que vea cómo los describe. Este es un estudio de unas, no sé si 1 o 2 meses más, falta todavía rato para esto, pero me adelanto poquito, ¿sí? Filipenses 3:2, vea. No se asuste, es la Biblia, ¿eh? Los puedo leer, ¿sí? Y le recomiendo que lea conmigo para que vea que pues así dice. ¿Qué dicen? 3:2 de Filipenses: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está fuerte, ¿verdad? Versículo 18, váyase hasta adelante. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando. Vea, causa dolor esto, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales, escuche, será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Vea, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo les llama? ¿Sabe esta expresión de perro en los judíos? Era una expresión muy fuerte. ¿Se acuerdan aquella mujer sirofenicia que vino al Señor Jesús y que ella pedía sanidad, creo que para una hija, ¿verdad? Tenía enfermita. Y cómo la expresión ahí que Jesús le dice, ¿verdad? No es bueno echar a los perros, ¿verdad? La comida de los hijos. Porque esta mujer no era parte del pueblo judío. Pero aún ahí vemos la misericordia del Señor Jesús, pero era algo común en el judío. A todo aquel que no era judío ellos los veían así. El perro en la cultura judía era un animal despreciable. Entonces para un judío los samaritanos o gente de otros pueblos eran considerados despreciables. Vea hasta dónde estaba su religión tan horriblemente impregnada que rechazaban a todo aquel que no fuera judío. Y era una de las expresiones, ¿verdad? Fuertes, feas, pero bueno, era una de las palabras que se usaba. Y cuando hablamos de los que se oponen, hermanos, pues Pablo ha de haber dicho, pues no hay otra palabra más fuerte que esta. Y él dice, guárdense de ellos, de esos malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, ¿verdad? Y podemos pensar de los que predicaban la circuncisión. Qué tremendo, hermanos. Pero va a haberlos, va a haber gente así. No los podemos evitar, gente que se opone. ¿Sí? Y nos hemos dado cuenta, ahora yo les decía aquella vez de un hermano evangelista que él decía o animaba a los hermanos, él da muchas conferencias sobre evangelismo, como quisiera yo un día poder traerlo aquí, nomás que pues sí, podría ser caro, pero pues puede ser, si el Señor nos concede traerlo un día que nos dé una conferencia o un seminario, pero él anima y dice, hermanos, miren, les voy a decir una cosa, la gente no creyente a veces es mucho más amable que los creyentes, ¿verdad? Dice, él decía, a mí nunca me han cerrado la puerta, solo una vez, dice, solo una vez me cerraron la puerta en la cara, ¿se acuerdan? Y era un maestro de teología que le cerró la puerta, porque el hermano llegó contento, quiero hablarle del Señor Jesús. Y este hombre dice, ¿qué me vas a enseñar tú? Yo ya sé, soy maestro de la universidad. Le cierra la puerta. Vea qué tremendo, ¿verdad? Más bien, un creyente. Pero bueno, aparentemente creyente, ¿verdad? No estaba llevando una conducta digna del llamado. Es el problema, hermanos, ¿verdad? Que decimos creer y no vivimos lo que creemos. Por eso es importantísimo, hermano, que vivamos una vida digna de ese llamado. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica esta tercera cosa o qué representa una vida o una conducta digna del llamado? Número 3, en nada intimidados, que nada nos intimide, la oposición no nos intimide. Hermano, mire, fuera del Nuevo Testamento, dice este comentarista, se usa el mismo lenguaje, ¿verdad? Esto de intimidados, para aquellos caballos que se asustaban y eran presas del pánico. Mire, cuando éramos niños teníamos un perrito que queríamos mucho, pero hubo una Navidad que
pues los cohetes y todo eso, pues no se pudieron evitar. Bueno, pues, en las fiestas siempre hay cohetes y en los pueblos, pues es lo que hay. Y pues este perro se asustó demasiado, ¿sí? Por más que iba de un lado a otro, pues los truenos, todo se escuchaba. Fue una experiencia, yo creo, que lo traumó al animalito. Pero después un aplauso lo asustó, lo asustaba tremendo. Duró rato en pues que se le fuera eso, ¿verdad? Pero esta frase o esta palabra que aquí en la Biblia dice intimidado habla de esa reacción, ese miedo, ese pánico, hermanos, que a veces tenemos, ¿verdad?, ante la oposición. Y la Escritura nos dice en nada intimidados. Si queremos una palabra más moderna, en nada paniqueados, ¿verdad? Más de jóvenes, ¿verdad? Es un cuadro vívido, dice, de cómo reaccionamos a veces, ¿sí? Cómo nos sorprende cualquier prueba dolorosa, hermanos. Como dice, ¿cómo es posible si yo amo tanto a Dios? ¿Cómo es que me pasó esto a mí? Bueno, hermano, la Escritura nos dice que estamos en un mundo y que vamos a tener aflicción. Y dice, una conducta digna del llamado no se intimida por eso. Ok, vino esto. Pues Señor, ¿cuál es el plan? ¿Qué hacemos? Yo no sé qué hacer. Me duele un montón. ¿Pero qué hago? Ayúdame. ¿Sí? ¿Sí? Y torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo, hermanos, y será levantado. ¿Sí? Entonces, corramos al Señor, hermanos. La oposición no nos tiene que intimidar, hermano, hermana. Porque habremos de recordar esto, hermanos. 1 Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Gloria a Dios por esto. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Gócese en esto, hermano. Es hijo, hija de Dios. ¿Verdad? Lo vimos el domingo. Somos hijos de Dios. 1 Juan 4:4. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Por nada intimidados, porque dice, habéis vencido, mayor es el que está con ustedes que el que está en el mundo. ¿Sí? Entonces, hermano, la oposición, por más dura, más tremenda, más horrible que parezca, hermano, mayor es el que está con usted. ¿Sí? Mayor es nuestro Dios. Entonces, tenga esta firme confianza y en nada intimidados por los que se oponen. Hermanos, sobre los que se oponen, yo quiero que recuerde estas palabras. Salmos 20, versículos 7 al 9. Sobre los que se oponen, escuche esto, dice esta escritura. Estos confían en carros, aquellos en caballos, ¿verdad? Confían en su fuerza, en su número, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová. Nuestro Dios dice, tendremos memoria de Él. Ellos flaquean y se caen, se van a cansar. Mas nosotros, ¿qué dice? Nos levantamos y estamos en pie. Gloria a Cristo. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿Sí? Entonces, esta es la esperanza, hermanos. Ellos confían en la grandeza, quizá en la filosofía que puedan tener, pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Señor. De Él nos vamos a acordar en esos momentos, hermanos, y nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante. ¿Sí, amén? Gloria a Cristo. Yo quiero terminar aquí con el punto número 3. Y si ya nos vamos, espérenme un poquito. Punto número 3 y último, ahora sí. Implicaciones. Por espacio yo no alcanzo a poner todo, pero usted póngale, si me ayuda ahí en su libreta, tiene más espacio que yo. Implicaciones de una conducta digna del Evangelio de Cristo. ¿Verdad? Es un título largo, pero yo solo puse implicaciones y lo que usted ya tiene. Implicaciones de una conducta digna. ¿Por qué usé implicaciones? ¿Verdad? Lo que vimos acá antes
digamos, nos habló de características, ¿verdad? ¿Cómo es una conducta digna, ¿verdad? Esto que vimos en el punto número 2. Pero ahora vamos a hablar de implicaciones. ¿Y qué tiene esto de las implicaciones? ¿Qué significa implicar? Primero, porque pues hay que saber por qué ponemos un título, ¿verdad? Implicaciones. Implicar significa hacer que alguien, participe o se interese en un asunto. Entonces, esto último, si usted dice, ay, lo de arriba se ve un poco intenso, ¿verdad? Se ve de compromiso, de que hay que estar firmes, de que hay que estar combatiendo, de que va a haber oposición. Crea muchos cuando escuchan esto dicen, no, está difícil esto, mejor vámonos, ¿verdad? Entonces, se oye que se requiere compromiso para vivir una conducta digna del Evangelio, pero lo que viene, las implicaciones, tienen el propósito de animarle, ¿sí? Y están divididas, digamos, en 2 partes. Van a ser 4 las que voy a hablar, pero 2 positivas y 2 aparentemente negativas, pero usted se va a dar cuenta que simplemente son difíciles, pero hay esperanza, ¿sí? Entonces, al final las 4 serán positivas. La primera, hermanos, versículo 28. Versículo 28 de nuestro texto, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Dice, claramente ya hablamos, tener oposición, pero dice, nada intimidados por los que se oponen, que dice, para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Y esto dice de Dios. Primeramente, hermanos, una implicación de una conducta digna del Evangelio de Cristo es que la oposición es indicio de salvación. Sí, gloria a Cristo. Y dice ahí la Escritura, y esto es de Dios, ¿verdad? Es voluntad de Dios. Mire, cuando alguien se opone al Evangelio, ¿qué significa? Que está en tinieblas. Cuando alguien se opone al Evangelio, hermanos, ¿qué más significa? Que está viviendo en condenación, que está perdido, que está muerto en sus delitos y pecados, que es hijo del diablo, que está destinado a la ira de Dios, si no se arrepiente, ¿verdad? Cuando alguien se opone al Evangelio, ¿sí? Y aquí nos dice, mire, para los que se oponen, su oposición significa destrucción, ¿sí? ¿Sí, amén? Ahí dice, véalo, ahí lo dice claramente, 28. Para ellos dice, ciertamente es indicio de perdición, o señal de perdición, o señal de destrucción. Van directo al infierno, de seguir así, oponiéndose al Evangelio. Pero para usted, para mí, que vivimos en una conducta digna del llamado del Evangelio de Cristo, esta oposición, ¿qué significa? Es una señal de que somos salvos, gloria a Cristo. Entonces, si alguien dice ser salvo y no está teniendo oposición, vamos a ver qué pasa ahí. O apenas se acaba de convertir y apenas va entrando, o no es cristiano, de plano, ¿verdad? Sí, porque todo cristiano, hermanos, va a vivir oposición. Y a veces nos damos cuenta que los primeros son los de la familia, ¿verdad? Pero mire, la adversidad espiritual, y en el ejemplo de Pablo, hasta la adversidad física, que estos hermanos también en Filipos se están enfrentando en su lucha por la fe, es una señal, hermanos, que confirma que ellos son genuinos convertidos a Cristo. ¿Sí? Las diferentes versiones, escuche, mire, traducción lenguaje actual dice, ustedes serán salvados porque Dios les dará el triunfo, a pesar de la oposición. Palabra de Dios para todos dice, ustedes se van a salvar, y todo esto viene de Dios, a pesar de la tribulación, de la oposición, hermanos. Hermano, el llevar una vida o una conducta digna del Evangelio de Cristo implica que somos salvos, ¿sí? Y acuérdese, lo vimos el domingo, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. ¿Se acuerda dónde vimos eso? Juan 1, 12 al 13. ¿Verdad? Ahí habla, ¿verdad? Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, ¿verdad? Y esto no de voluntad humana, sino voluntad de Dios. Entonces, gloria a Cristo, hermanos. Número 1, ¿verdad? ¿Qué implicación tiene que yo viva una conducta digna del llamado, ¿verdad? Algo que nos debe motivar a vivir así es que la oposición significará
eres salvo. Gloria a Dios. Número 2 ahí. Dice, nos es concedido creer y padecer por Cristo. El versículo 29 dice, porque a vosotros os es, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, en la otra numeración que usted tiene, póngale número 4, sufrir juntos. ¿Sí? Sufrir juntos. Para mí lo puse como una implicación, ¿verdad? Pero nos habla de que se nos ha concedido esto, creer. Hermano, la Biblia dice ahí en Efesios 2, 8 al 9, nos habla que la fe es un don de Dios. Por naturaleza el ser humano no cree, no quiere creer. Entonces, recibe este don de la fe, del arrepentimiento y viene a Cristo. Pero de otra manera no puede. La traducción lenguaje actual dice, Dios les ha dado a ustedes el privilegio, vea, esto me gustó mucho, ¿cómo lo dice? Les ha dado el privilegio de creer en Cristo. Dios nos ha dado este privilegio, es un privilegio, hermano. Palabra de Dios para todos dice, Dios les ha concedido el honor, no solo de creer en Jesús, sino también de sufrir por Él. Hermano, el sufrimiento ahora también es un privilegio. No solo creer, dice, también sufrir. Es un privilegio. Se nos ha dado esta dicha, este honor, hermanos. La palabra o la escritura nos dice que el sufrimiento es parte fundamental, hermano, de la vida del cristiano. No podemos decir soy cristiano y no pasar en algún momento alguna dificultad. En 2 Timoteo 3:12 lo voy a leer. Y si también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente o que quieren vivir una conducta digna del llamado, van a sufrir. Primera de Pedro 4:13 al 15 dice así la escritura también. Sino gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Escuche, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, dice, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Vea esto, el Espíritu Santo en usted. El hecho de que usted sufra por Cristo significa que usted es escogido, que usted es cristiano, ¿verdad? Que usted es y será bendecido. ¿Sí? Primera de Pedro, te iba a decir Pedro, pero no, es Primera de Pedro 4:13 al 15, Braulio, ¿verdad? ¿Sí? Lo último que dice ahí, 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. ¿Sí? Y ahí sigue el texto, usted puede leerlo. Si padecemos será porque somos seguidores de Cristo. Hermano, el sufrimiento es parte de la providencia de Dios en nuestra vida. Porque Dios está trabajando en usted, en mí. Dios tiene un plan. ¿Sí? Y como acabamos de leer, el plan de Dios o en el plan de Dios está al final que usted y yo seamos glorificados. Usted acaba de ver este texto, dice ahí en 1 Pedro que leíamos. Cuando sufrimos, somos vituperados, dice, ellos blasfeman a Dios, pero nosotros estamos, dice ahí, glorificando a Dios con nuestro sufrimiento. Entonces, ¿cómo ve, hermano? Vale la pena, ¿verdad? Vale la pena seguir a Cristo. Mi pregunta contraria aquí, ¿valdrá la pena angustiarnos por los sufrimientos, por la oposición? Yo creo que no, hermano. Y lo podemos confirmar una y otra vez en la palabra de Dios, muchísimas veces. ¿Sí? Aunque esta implicación, ¿verdad? Porque esta implicación dice que se nos ha concedido, se nos ha dado el honor de padecer por Cristo, aunque dices, pues esto se suena difícil, suena duro. Aunque suene así, hermanos, tenemos confianza. Sí, acuérdense, nuestra vida cristiana sí va a tener oposición, pero usted y yo debemos recordar siempre estas palabras. Las voy a leer para usted. Romanos 8, 38 al 39.
Y lleves esto bien grabado, hermano. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, entonces nada te puede separar del amor de Cristo. Aunque esta implicación parece, va a haber sufrimiento, va a haber dificultad, hermano, firme en lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Y nada te separa de ese amor. Por último, versículo 30 de nuestro texto. Filipenses 1:30, al final del capítulo. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Cómo dice este punto? Teniendo el mismo conflicto. En la otra numeración que usted tiene, póngale luchar juntos. Número 5, luchar juntos. Y aquí hay una última palabra griega que quiero enseñarle. Y se pronuncia agón. Agón. Sí, esta que parece Y suena como G de gato, ¿verdad? Entonces agón. O agón, más bien. No, de hecho, no, perdónenme, falta un acento aquí. Por eso es agón. ¿A qué le suena esta palabra? Agón. A agonía, ¿verdad? Agonía, agonizar, ¿sí? Entonces, teniendo el mismo conflicto, esta palabra agón, pues de ahí viene agonía, claramente, pero también viene competencia, viene esfuerzo, ¿sí? Viene batalla, viene lucha, pelea, carrera, ¿verdad? Todas estas palabras ahí, y ahí están. Entonces, este término, ¿sabe? Este término se usaba, ¿sabe para qué? Para ese dolor que sentían los atletas cuando iban en las competencias. Ese esfuerzo doloroso que los atletas tenían cuando estaban en la arena, hermano. Esos corredores, luchadores, boxeadores que sufrían tremendo dolor, hermanos. Muchos dicen, qué ganas, ¿verdad?, de sufrir. Pero ellos sabían que al final la gloria, ¿verdad? La victoria de haber sido el campeón. Pero esta palabra se usaba para ese dolor que, a pesar de que dolía horrible, ellos seguían corriendo, luchando porque querían ser los campeones. Así nosotros, hermanos, teniendo un mismo conflicto. Los filipenses luchaban junto con Pablo, hermanos. Aunque Pablo en la cárcel, los filipenses en Filipos, pero juntos estaban luchando, hermanos. Quizá no necesariamente al mismo grado de sufrimiento, pero juntos. Por eso esto de las misiones es importante, porque luchamos juntos con nuestros hermanos allá en el campo misionero, hermanos. ¿Sí? El Evangelio, hermano, quiero decirle una cosa. Este autor me gustó como lo dice. El Evangelio es una buena noticia, ¿estamos de acuerdo? Pero no es una noticia fácil. ¿Sí? Es una buena noticia, pero no es una noticia fácil. Es un llamado exigente al arrepentimiento y a la fe, que requiere un sacrificio total de cada uno de nosotros. Pero vale la pena, hermano, el sacrificio. Vale la pena porque es el Evangelio que salva, que es poder para salvación. Y es una vida, aquel que vive en este Evangelio, es una vida redimida. ¿Sí? Con promesa, con esperanza. Hermanos, luchamos juntos, nos gozamos juntos, lloramos juntos. Romanos 12:15. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:3-5. Este autor, Sinclair Ferguson, dice, aparentemente, hermanos, Dios está dispuesto a hacer todo lo posible para hacernos como su Hijo. La cruz lo prueba. Podemos estar seguros, hermanos, que Dios no se detendrá ante nada para cambiarnos, para moldearnos y que lleguemos a esa estatura. El sufrimiento es solo uno de los instrumentos que Dios va a usar para formarnos a la imagen de Jesucristo. ¿Sí? Yo quiero terminar. ¿Cómo ves, hermano?
Esta pregunta lo hice al principio. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que estamos viviendo una vida a la medida o digna del llamado? ¿Cómo ves, hermano? ¿Cómo es esta conducta? Ya vimos, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por el Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Sí? Si usted lo notó, esto es juntos, ¿sí? Porque el llamado al Evangelio es a una comunidad completa, ¿sí? Y si somos cristianos, somos parte de un cuerpo, somos ciudadanos del reino de Dios. Y por lo tanto, hermanos, nuestra conducta, escuche esto, nuestra conducta tiene que reflejar nuestra ciudadanía. ¿De dónde somos? Nuestra conducta debe ser digna del llamado del Evangelio, hermano, de Cristo. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Verdad? Cosas que nos deben motivar a seguir adelante es que por la voluntad de Dios somos salvos. Gloria a Dios por esto. ¿Qué otra cosa nos debe motivar? Pues que se nos ha dado esta dicha, este honor de creer en Jesucristo y de sufrir por Él. Muchos viven vidas tristes, dolorosas, pero no están sufriendo por Cristo y al final de nada servirá eso. Pero muchos se autoflagelan o se golpean pensando que lo hacen por el Señor. No. A ellos no se les ha dado este don de creer, de padecer por Cristo, porque no han creído en Él. Por lo tanto, de nada sirve. Y última implicación que veíamos, tenemos todos un mismo conflicto. Todos estamos batallando juntos, hermanos. La pregunta final, ¿cómo respondemos hoy a este llamado? Yo quisiera invitarle en oración que meditemos cómo han sido nuestros caminos, que estemos a cuentas con Dios y que hagamos un compromiso, hermanos, de vivir una vida digna del llamado del Evangelio de Cristo. Y yo quiero decir una cosa, esto último, ponga mucha atención. Esto de vivir una vida digna no será en nuestras fuerzas, ni por nuestros medios, sino acuérdese, esto de vivir una vida digna del llamado es estando en Cristo y junto con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Eso es lo precioso, no estamos solos, ¿sí? Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta tarde. Hoy creemos, Dios, que por tu gracia somos salvos. Hoy agradecemos, Señor, que por gracia somos hechos hijos tuyos, oh Dios. Hoy damos gracias porque la gracia se manifestó a nosotros y hoy, Señor, recordamos que hemos sido llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y Señor, como primero agradecidos, pero también reconociendo, Dios, que nuestra conducta muchas veces no ha sido digna del llamado. Hoy, Señor, reconocemos y te pedimos perdón. Pedimos perdón por no haber vivido una vida digna. Ante el problema, la circunstancia, cambiamos de parecer, nos deslizamos ante la tentación, no guardamos esa unidad. Perdónanos, Dios. Y Señor, hoy también oramos por aquel que no te conoce. Si tú nos escuchas y no conoces a Jesús, hoy es el día para que también estés a cuentas con Dios. Pídele perdón, arrepiéntete y pon tu fe en Jesucristo. Señor, queremos terminar con un compromiso de vivir una vida digna del llamado del Evangelio de Cristo. Y Señor, entendemos que esto no es en nuestras fuerzas, ni lo vamos a hacer solos. Lo vamos a hacer en Cristo, porque en Cristo todo lo podemos. Y lo vamos a hacer junto con la comunidad de redimidos, con los cuales tú también nos llamaste a nosotros a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y a contribuir con mi don, con mis ministerios, con lo que tú me has dado para crecer, edificar y, Señor, que tú seas glorificado. Aún y en medio de los sufrimientos tú seas exaltado. Gracias, Dios, por esta palabra. Espíritu Santo, creo y te pido, termina la obra de mi hermano y mi hermana y en el que nos escucha. Señor, guarda a mis hermanos en su regreso a casa, protégeles, líbrales de todo percance y que tu gracia con cada uno, Señor, sea preciosa
y abundante en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bendecida noche. Descanse y nos vemos mañana a las 6.